los derechos de agua, esas cosas se pueden tocar o van en un articulado aparte. A ver, vamos a un poco a lo que pasó la semana pasada en la madrugada del viernes. En la cocina del Congreso. Vamos a ver. Yo tengo opinión de que no es una cocina. El juego político, ¿ya?, del cual estábamos conversando anteriormente, ¿ya?, implica ese juego de que yo puedo sentarme con aquel que es distinto a mí, ¿ya?, y que piensa distinto a mí y buscar una solución con él. ¿Ya? Eso no es cocina es, por ejemplo, ¿ya?, de que yo me junte en el living de una casa, ¿ya?, voy a hacer como un caso hipotético, ¿ya?, en el living de una casa, ¿ya?, con un empresario, ¿ya?, y junto con él, ¿ya?, acordemos los términos de una ley. Pero Eso es cocina. Perdón. Diga. Quedaron fuera todos los que han convocado a las protestas, quedó fuera todo el mundo, solamente los más desprestigiados de este país, que son los parlamentarios, ellos decidieron. Eso es lo que me duele. Pero decidieron, bien. pero no decidió la Constitución. Está bien, pero No, eso para no generar una moción de orden, ¿ah? Dele. Yo creo que es importante las opiniones, súper importante, porque esas son opiniones más que preguntas. Pero creo que es importante que tú desarrolles lo que estás desarrollando y después nos metemos de lleno con opiniones. ¿Les parece o no? Sí. Hagámoslo así, ¿Va? bien, presidente. La pregunta, Hagámoslo así. Estábamos en qué es una constitución, quedó más o menos claro cómo juega una constitución. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacerse una pregunta, ¿ya?, respecto de esta. Yo ahora voy a hacer una pregunta sobre esta constitución. ¿Ya? Sí. Dije que si esta constitución o toda constitución es un acto político y por lo tanto es un acuerdo, ¿ya? Y mucho se ha hablado en estos días, ¿ya?, de que Chile necesita un nuevo acuerdo, ¿ya? Esa es un nuevo pacto social, incluso se habla, ¿ya? La verdad, ¿ya?, es que este no ha sido un acuerdo, ¿ya? Vale decir, lo que se requiere, ¿ya?, no es un nuevo acuerdo, sino que es por primera vez en 40 años tener, ¿ya?, un acuerdo, ¿ya?, porque lo que hemos tenido no ha sido fruto de un acuerdo. ¿Ya? Alguien puede decir, bueno, está bien, uno puede decir en el origen, ¿ya?, esta constitución, ¿ya?, ¿Pero tú dices que lo de ahora es un acuerdo? ¿Eso estás diciendo? No, lo que estoy diciendo es que toda constitución es un acto político y debe ser un acuerdo. ¿Ya? La pregunta es esta constitución un acuerdo? No. Yo digo que no, yo sostengo que no es un acuerdo porque no hemos participado todos en la elaboración de ese texto constitucional. A mí, o sea, nos preguntaron en el año 1981, yo no tenía edad para votar, pero nos preguntaron en el 81 en un plebiscito que fue ya bastante raro, por al menos decirlo. Sí. Entonces, eso no es un acuerdo, adolece este texto constitucional de ser un acuerdo. Y por lo tanto, ya, a otra pregunta, ya, pero alguien podrá decir, pero Matías, esta constitución ha sido reformada ya en democracia más de 30 veces. Sí, ya, pero ha sido reformada bajo la lógica del no acuerdo, ya, que establece esta constitución. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿ya?, el problema de esta constitución, ¿ya?, no es un problema de que la haya dictado quien la dictó. Eso es un argumento más, pero no puede ser el único, diría yo. No podemos quedarnos, ¿ya?, en que el origen de la constitución es el único problema que ella tiene. ¿Ya? Ese es un problema. ¿Ya? El problema es que esta constitución no da el ancho en un sistema democrático, ¿ya?, para que todos nos sintamos parte de este sistema. Entonces, ese es, ¿ya?, el problema. ¿Ya? ¿Es, ¿ya?, ilegítima en su origen? Sí. ¿Ya? ¿Fue reformada, ¿ya?, durante más de 30 veces? Sí, esas reformas le dieron mayores grados de legitimidad también. ¿Ya? Pero pareciera ser que ya no podemos tener una constitución, ¿ya?, que se está reformando, ¿ya?, para que al final no cambie nada. Entonces, ese es, ¿ya?, pareciera ser, ¿ya?, el problema. Entonces, una constitución entrega poder, ¿ya?, y una constitución, ¿ya?, controla y limita el ejercicio del poder. Desde esta perspectiva, ¿ya?, lo que hay que preguntarse es también, ¿ya?,
¿qué pasa? ¿Cuál es la relación que existe entre Constitución, ¿ya?, y los temas que a nosotros como ciudadanos nos afectan, ¿ya?, en forma diaria? Hay algunos que van a decir que la Constitución nada tiene que ver, ¿ya?, con, ¿ya?, los temas que nos afectan diariamente. ¿Ya? Esa es una manera solapada, ¿ya?, de proteger esta Constitución, o de defender esta Constitución. ¿Ya? Porque la verdad es que todos y cada uno, ¿ya?, de los temas que nos afectan como ciudadanos tienen que ver con la Constitución. Independiente de las leyes dictadas sobre esa misma Constitución, si se cambia todo, ¿vale? Estaban hablando de corte que habla de cero, es todo. Una cosa así. Voy a llegar ahí. Déjame desarrollar esta idea de por qué sostenemos, ¿ya?, que todo aquello que ocurre en la sociedad, ¿ya?, o todo aquello que nos afecta socialmente hablando, ¿ya?, tiene, ¿ya?, una incidencia de carácter constitucional. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya?, si hablamos de salud, hablar de salud no tiene que ver, ¿ya?, con Constitución. Si hablamos de educación, la educación no tiene que ver con Constitución. Si hablamos de previsión social o de seguridad social, la seguridad social no tiene que ver, ¿ya?, con Constitución. Si hablamos, ¿ya?, como decías tú, ¿ya?, de pueblos indígenas, eso no tiene que ver, ¿ya?, con Constitución. Si hablamos, ¿ya?, de mujer o género, ¿ya?, eso no tiene que ver con la Constitución. ¿Ya? El que diga que no, lo que hace es proteger o resguardar este texto constitucional. ¿Ya? Porque la verdad es que todos los temas, ¿ya?, que tienen una incidencia de carácter social tienen a su vez una incidencia de carácter constitucional. ¿Por qué? ¿Ya? Porque una constitución lo que va a hacer también es establecer, ¿ya?, una forma o un modo, ¿ya?, en que una sociedad se va a organizar, lo dijimos, distribuye poder, ¿ya?, y va a establecer también una forma, ¿ya?, cómo esa sociedad se va a entender a sí misma. Porque si yo le coloco las reglas del juego, ¿ya?, a esa sociedad simplemente va a responder a la lógica, ¿ya?, que está establecida en la Constitución. ¿Ya? Y por lo tanto, no hay una manera de entender, ¿ya?, y ahí tenemos entonces un control final. ¿Ya? Existe alguien que es el guardián de la Constitución. ¿Ustedes saben quién es el guardián de la Constitución? ¿Cuál debería ser? Debería ser Debería. el Tribunal Constitucional. ¿Ya? ¿Ustedes saben si alguien controla al Tribunal Constitucional? No. Entonces, la pregunta... ¿Pero quién nombra a los que integran el Tribunal Constitucional? También podemos responder eso, pero el problema, si yo voy a reconocer a alguien que controla, ¿ya?, la pregunta que siempre voy a tener que tratar de responder es quién controla al que controla. Sí. ¿Ya? Y se transforma en un círculo vicioso. La verdad es que cuando el presidente Lagos en 2005 hizo, ¿ya?, la última gran reforma a esta Constitución, ¿ya?, que le dio más poder al Tribunal Constitucional, ¿ya?, en 2005 yo era un joven profesor de Derecho Constitucional, y algunos decíamos, ¿ya?, bueno, ¿ya?, ¿quién controla al que controla? Y nos planteábamos esa pregunta. No nos pescaba nada, éramos jóvenes profesores de Derecho Constitucional, ¿ya? Lo que más hay, ¿ya?, son hombres de cierta edad avanzada, tratando, ¿ya?, o hablando del derecho constitucional y de un determinado mundo conservador. Eso es el derecho constitucional, ¿ya? Hoy día se ha ido abriendo, ¿ya? Pero esos hombres, esos señores del derecho constitucional, nosotros les preguntábamos quién controla al que controla, y ¿saben quién nos respondían? Dios. No, se le aceleró mucho. Nos decían la propia Constitución. O sea, a mí me controla este texto. Bueno, pero es el mismo texto que usted interpreta. No sea cara dura. O sea, en el fondo, ¿ya?, usted se controla a sí mismo. Entonces, hay otro problema. Matías, Claro, ¿las constituciones tienen ideología? todas. ¿Contienen una ideología subyacente? No sé cómo decirlo. A ver, tú le haces esta pregunta
a un profesor de Derecho Constitucional de Portugal con la Alameda, acá cerca, y te va a decir, no, las constituciones son algo así como vírgenes políticamente hablando. No, nada tiene que ver la política con la Constitución. La verdad es que uno agarra la tapa de la Constitución y la Constitución se llama Constitución Política de la República de Chile. Todos los términos que están en esa tapa son políticos, Sí. salvo la expresión de y la. ¿Ya? Pero todo el resto, ¿ya?, de las palabras que establece incluso la tapa de la Constitución, ¿ya?, son políticas. Por lo tanto, la Constitución es política y toda Constitución encierra, ¿ya?, una forma de entender la sociedad. Eso se llama ideología. ¿Ya? Una forma de entender la sociedad se llama ideología. ¿Ya? Ojo, que tampoco podemos decir que sea malo eso, es nada más. ¿Ya? El tema es que si la Constitución es un acuerdo, ¿ya?, tenemos que ver, ¿ya?, de qué manera la ideología en la que se encuentra uno y la ideología en la que se encuentra otro tiene que ser capaz de encontrar, ¿ya?, un punto donde todos, ¿ya?, nos podemos encontrar. Ese es el tema. ¿Ya? Por tanto, no es malo que una Constitución ya tenga ideología. ¿Ya? ¿Se puede eliminar el Tribunal Constitucional o por per se continúa? A mí no me gusta la expresión eliminar. ¿Ya? Podemos cambiarlo o transformar, ¿ya?, el sistema de control, ¿ya?, en otro distinto. Vale decir, el Tribunal Constitucional, ¿ya?, existe en varias partes del mundo, fundamentalmente en Europa, ¿ya?, y funciona bien. ¿Ya? Los norteamericanos no tienen Tribunal Constitucional. Los norteamericanos le entregan el control de la Constitución, ¿ya?, a todos y cada uno de los tribunales que conforman el Poder Judicial norteamericano. Por decir, nosotros tenemos uno que es concentrado, por decir, tenemos un solo órgano que controla, ¿ya? Los gringos tienen varios. ¿Ya? Son distintas formas, podemos cambiarlo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Los europeos funcionan bien con tribunales constitucionales, ¿ya? Pero el problema de nuestro Tribunal Constitucional, ¿ya?, es que él mismo se arroja un poder que no tiene constitucionalmente hablando. ¿Por qué? O sea, y ni siquiera es culpa de él, ¿ya?, es culpa de la propia Constitución. ¿Ya? Porque yo le entrego a este tribunal, que es algo así como, ¿cómo podemos decir? Como la Liga de la Justicia. ¿Se acuerdan cuando donde estaba Superman, Batman? Bueno, son 10 tipos, ¿ya?, que hoy día mujeres también, ¿ya?, que controlan la Constitución. Se lo entrego a ellos. ¿Ya? Pero el problema es que lo controlan, ¿ya?, bajo las lógicas, ¿ya?, que establece un principio que está consagrado en nuestra Constitución. Ese principio se llama el principio de subsidiariedad, para decir del Estado subsidiario.